palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes en este tiempo de palabra, en este tiempo para que nos acompañemos a través de la Escritura, las palabras transformadoras de la Biblia en nosotros. Recuerda que este programa queda alojado allí a manera de podcast en nuestro portal en www.caminoestereo.com y también en la plataforma YouTube, para que cuando quieras escuches esta palabra. La idea es compartirla y que esta palabra la escuchen muchas más personas. Estos minutos los dedicamos a instruirnos con la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar acerca de 3 lecciones en especiales que podemos aprender de Judas Iscariote. Sí, quizás suene un poco extraño de que Judas Iscariote deje algunas enseñanzas, pero sí, cuando analizamos la Escritura nos encontramos con que Judas Iscariote nos puede también enseñar. El ejemplo que quedó plasmado en la Escritura nos puede servir para edificarnos. A Judas Iscariote normalmente, estimado amigo, se le recuerda por una sola cosa: la traición al Señor Jesús. Fue uno de los 12 discípulos que vivieron con el Señor Jesús y que lo siguieron durante más o menos unos 3 años en el ministerio que el Señor Jesús desarrolló aquí en la tierra. Él presenció el ministerio del Señor Jesús, presenció sus enseñanzas, presenció sus muchos milagros. Él era el administrador o el tesorero del grupo, pudiéramos llamarlo de esa manera. Y él utilizó esa posición de confianza para robar de los recursos que se tenían dentro del ministerio del Señor Jesús. Judas Iscariote era un hombre común. Ese nombre era utilizado normalmente en las personas, como llamarse Carlos o como llamarse Juan o como llamarse Esteban en la actualidad, un nombre común. Hay otros Judas mencionados en el Nuevo Testamento. Uno de los otros discípulos también se llamaba Judas. El otro era un medio hermano del Señor Jesús. Para diferenciar, por ejemplo, textos como el de Juan 6 y el de Juan 13 se refieren a Judas, hijo de Simón Iscariote, para referirse a Judas, el traidor del Señor. Los conocedores, los eruditos, tienen varias ideas acerca del origen de ese apellido, Iscariote. Uno que es Iscariote se refiere a Queriot, que era una región de Judea, y otra de la enseñanza es que se refiere a los sicarios, grupos de asesinos entre los judíos rebeldes que asesinaban por un pago. Parece extraño, ¿no?, que estemos hablando de Judas Iscariote. Usualmente tenemos la impresión de que no hay nada bueno que aprender de ese Judas traicionero que entregó al Señor Jesús. Digamos que Judas Iscariote quedó como el Monte Everest de los fracasos de la humanidad. Fue tan hipócrita que incluso supo hacer que a los otros discípulos les pareciera apropiado, por ejemplo, el disgusto cuando vio a María de Betania derramar el perfume de alabastro a los pies del Señor Jesús. Recordemos que ese día, cuando vino de Betania esta mujer y ungió sus pies, Lázaro estaba allí y Judas estaba allí y no le gustó la acción de ella. Él quería que ese alabastro fuera vendido y dijo que era mejor que fuera vendido y dárselo a los pobres, pero en realidad era una trama, era una excusa
porque él, dice esa escritura, que era ladrón porque sustraía de las finanzas del ministerio del Señor. Pero hoy vamos a compartir 3 cosas que nosotros podemos aprender de esta vivencia y de este personaje. La número 1, querido amigo, que es posible estar cerca de Jesús y a la vez estar lejos. No es un hijo de Dios y no es cristiano el que camina, quizás en la iglesia o en medio de un grupo de cristianos. Eso no te hace cristiano ni te hace hijo de Dios. Judas no amó al Señor Jesús y prefirió las cosas terrenales. Como muestra está su traición, están sus robos. Cuando ocurrió este acontecimiento del perfume de alabastro, Juan capítulo 12 verso 6 dice que Judas decía esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero sustraía de lo que se echaba en ella. Judas no estaba realmente interesado en lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Siendo honesto, lo que Judas creía en esencia no era muy diferente a lo que hoy se conoce como el famoso Evangelio de la Prosperidad. Quería a Cristo como un medio para su fin personal y orgulloso, y por eso era su seguidor. Por eso estaba en una posición que le gustaba. Administraba, manejaba las finanzas. En realidad no tenía un fiscalizador que quizás revisara esas cuentas. El Señor Jesús siempre supo que él era un hombre ladrón y traicionero. Uno puede imaginar a Judas Iscariote entrando, por ejemplo, en desilusión a medida que conocía más del Señor Jesús, e incluso uno lo encuentra como enojado creyendo que Jesús lo había engañado y que había desperdiciado tiempo siguiéndolo, porque la idea que tenía Judas Iscariote es que el Señor Jesús venía a armar quizás un ejército rebelde para pelear contra el control romano. Por eso cuando llegó al punto en que se obstinó y por fin reconoció que el Señor Jesús no le serviría a sus propios propósitos, Judas lo traicionó, mostrando que nunca fue un verdadero discípulo, nunca. La Biblia menciona que esa raíz de avaricia le llevó a entregar al Señor Jesús. Cualquier situación llena de avaricia en la vida de una persona le llevará a hacer cosas grandes, desorbitadas, que se saldrán del orden para obtener lo que quiere. Judas fue uno de los hombres más privilegiados en la historia. Él caminó cerca de 3 años con el Señor Jesús. Fue testigo de milagros asombrosos. Predicó junto con los otros discípulos. Recibió cierta capacidad de parte del Señor para predicar, para sanar, para bautizar. Él recibió esa autoridad como la recibieron los otros discípulos, pero nunca valoró y nunca amó a Cristo. El Señor Jesús muchas veces habló cosas que, por ejemplo, se aplicaban a la vida de Judas, que le hablaban precisamente a Judas, haciendo referencia a lo que estaba viviendo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús en Mateo 6, verso 19 al 24, el Señor está hablando acerca de los verdaderos tesoros y Él dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla, donde el orín o el óxido, diciéndolo de otra manera, destruyen, y donde los ladrones penetran y pueden robar, sino que acumulen tesoros en el cielo, porque allá ni la polilla ni el óxido van a destruir, y donde los ladrones no pueden penetrar ni robar, porque donde esté tu tesoro, decía el Señor Jesús, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, decía el Señor. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti en oscuridad es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad?
Y decía el Señor: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, decía el Señor Jesús refiriéndose a esta enseñanza. Y esto le caía, le llegaba a Judas. Incluso advirtió sobre lo que vendría para aquel que lo traicionaría. Dijo el Señor Jesús en Mateo 26, 64: el Hijo del Hombre se va porque está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a este hombre no haber nacido. Pero Judas no hizo caso a sus palabras. Sabemos que Judas nunca fue salvo porque Jesús sabía que lo iba a traicionar, y porque siempre fue el hijo de perdición. Estaba escrito, y el Señor Jesús lo sabía. Cuando el Señor Jesús está orando por sus discípulos, en Juan 17 dice: Señor, cuando yo estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Ojalá nosotros pudiéramos hablar mucho más sobre la verdad de que es posible estar dentro de una congregación, dentro de una iglesia, y hasta tener, entre comillas, un ministerio exitoso, y aún así nunca formar parte de los hijos de Dios o de la verdadera iglesia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? No te hace hijo de Dios el asistir a una iglesia. No te hace hijo de Dios el desarrollar una tarea ministerial, no. Te hace hijo de Dios haber nacido de nuevo. Te hace hijo de Dios haber tenido un trasplante de corazón. Te hace hijo de Dios haber tenido un arrepentimiento genuino y haber dado frutos dignos de arrepentimiento. La historia de Judas nos debe, amigo oyente, hacer reflexionar a todos nosotros cuando decimos que somos cristianos. Pero debemos entender que aún hay muchos Judas ahí, infiltrados. Hay muchos Judas que aún ni siquiera saben que lo son, porque están confundidos con el aviso de cristianos, con la plaqueta de cristianos, con el anuncio de cristianos, pero no lo son. Quieren a Cristo como un simple fin para algo más. Personas que, aunque están cerca de la predicación de la verdad, tienen sus corazones lejos de ella. Por eso, esa primera enseñanza nos debe hacer reflexionar en qué posición estamos, porque es posible estar cerca de Jesús y a la vez lejos. Es posible creer que somos de Dios y no estar. Por eso, la invitación con esta primera enseñanza es a examinarnos. El Señor nos guarde de ser como Judas Iscariote. El Señor nos guarde de tomar provecho del nombre de Cristo o de la labor que desarrollamos para sacar un provecho como lo hacía Judas Iscariote. Entiende que no te hace creyente verdadero el caminar en una iglesia. No es andar con Jesús. Nacer de nuevo no es andar con Jesús. Judas caminó con Él, pero nunca fue de Él. Otra enseñanza es que solamente el Señor Jesús puede llenar realmente nuestras vidas. Siglos antes de que el Señor Jesús naciera, el Señor le habla al profeta Jeremías y le dice acerca del pueblo de Israel. Le dice al profeta Jeremías en Jeremías capítulo 2, verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Que ese no sea nuestro caso, estimado amigo. Que nuestras cisternas no sean cisternas rotas, que no retienen agua. Esa agua representa la palabra del Señor. Esa agua representa la palabra que nos limpia a nosotros. Al estar las cisternas rotas, no se retenía el agua. La palabra no
se implanta en el corazón y no cumple con ese efecto y ese propósito porque la cisterna está rota. La esencia misma del mal es rechazar al Dios digno de toda nuestra adoración y tratar orgullosamente de llenar nuestras vidas con otras cosas que jamás podrían llenarla. Por ejemplo, bienes terrenales. Por ejemplo, una vida llena de avaricia. Judas Iscariote, estimado amigo, representa perfectamente estos males de los que habló el profeta Jeremías. Él creyó que era mejor tener un puñado de monedas que tener a Cristo. Luego vio el error que cometió, pero en vez de arrepentirse, a diferencia de Pedro que le negó pero se arrepintió, él decide quitarse su propia vida e incluso su suicidio no fue como él lo esperaba. Hechos capítulo 1, verso 18, se habla de qué pasó con él. Hablando, Pedro dice, pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y rotas todas sus entrañas se derramaron. Qué triste final. Aún la manera en que se suicidó no salió como él pensaba. Porque Judas Iscariote, estimado amigo, es un claro ejemplo de que en realidad de nada sirve tener cosas materiales sin tener a Cristo. Él tenía la ganancia de su entrega traicionera. Él tenía la ganancia de lo que había obtenido por entregar al Señor Jesús. La tenía en su mano. Tal vez en medio de su afán de tener y tener y tener y de sus raíces de avaricia, cuando tuvo él el recurso económico que recibió como pago por traicionar al Señor Jesús, ya no se sintió pleno. Carlos Spurgeon dijo un día: el que le sirve a Dios por dinero, le servirá a Satanás por un mejor salario. ¡Qué gran verdad! Tú y yo no podemos seguir a Dios por dinero. No podemos servir a Dios por dinero. Tú y yo tenemos que servir y seguir al Señor porque está en nuestro corazón, porque le anhelamos con todo nuestro corazón. Porque como creyente entiendes que todos los días tenemos que venir a su presencia y reconocer nuestras faltas y morir en su presencia. Que todos los días debemos tomar nuestra cruz y seguirle. Que la vida no está hecha de lo que obtienes de manera material. Eso se quedará un día aquí. Que la vida cristiana, la vida que agrada a Dios, es una vida de desprendimiento, es una vida que está dispuesta a sufrir. Como le dijo Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Quien le sirve a Dios por dinero, le servirá a Satanás por un mejor salario. Se aplica esto a Judas, ¿verdad? Y es una advertencia para todo el que aparentemente es cristiano, pero no lo es. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, el verso 9 y el verso 10, le dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Dice esta palabra. La tercera enseñanza es que nada puede detener los planes de Dios. Estaba decretado que el Señor Jesús vendría y que iba a ser traicionado y que iba a dar su vida por nosotros. Estaba escrito. Está escrito en la palabra. Dice Efesios capítulo 1, verso 11, en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La
traición de Judas Iscariote fue anunciada mucho antes de que ocurriera. El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 18, dice: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. El Señor Jesús lo sabía. Lo sabía. Mateo 27, 9 y 10 dice: entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Esto estaba escrito. Era bíblico que iba a ser traicionado el Señor. Sin embargo, Dios no obligó a Judas a que lo traicionara. Judas se entregó a Satanás. Judas Iscariote llevó a cabo su traición y su maldad por su voluntad propia. Nadie le obligó. Pero el Señor es tan grandioso, tan especial, que transformó esa traición para bien. Recuerdo las palabras que le dice José a sus hermanos cuando se descubre delante de ellos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Fue lo que le dijo José a sus hermanos. Nada puede detener, estimado amigo, los planes de Dios. Judas es un gran ejemplo de que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Satanás creyó haberlo derrotado en la cruz del Calvario. Satanás creyó haberlo vencido, pero no era así. Es misterioso cómo Dios es soberano sobre todas las cosas, estimado amigo, al mismo tiempo que el hombre es 100% responsable de sus decisiones. Es algo que nuestra mente finita tal vez no pueda comprender mucho ahora, pero es algo que necesitamos aceptar, ya que esta verdad es un gran consuelo de Dios para nosotros. Si Dios pudo tener todo bajo gobierno suyo, en el momento más crucial de la historia, la muerte del Señor Jesús sin duda alguna puede cumplir su promesa de hacer que todas las cosas nos ayuden para bien. El dinero era tan importante para Judas. Era ladrón. Era su condición. Estaba infiltrado allí. Disimulaba las acciones. Creía quizás que el Señor Jesús no conocía nada. Se mostraba como una persona limpia. El Señor Jesús dijo que Judas Iscariote no estaba limpio. No había nacido de nuevo. Sus pecados no fueron perdonados. De hecho, Judas estaba facultado para hacer lo que hizo por el mismísimo enemigo. Dice la Biblia en Juan 13:27, ese verso siempre me ha parecido impresionante, que después del bocado que Jesús le había dado, Satanás entró en él, dice Juan 13:27. En ese momento, Satanás entró ahí para que él consumara la obra de traición. Pero ya se venía gestando, porque tenía avaricia en su corazón. Examina tu corazón. Pídele al Señor que a través del Espíritu Santo tú puedas examinar tu corazón. ¿Qué está ocurriendo con tu vida? ¿Qué está ocurriendo con lo que vives? ¿Vives de esa manera? ¿Estás luchando con actos de avaricia? ¿Luchas con esto continuamente? Judas tenía esas batallas. Y cuando fue nombrado como tesorero, le pareció perfecto. Todo se amoldaba, se adecuaba a sus fines. Pero su fin era la muerte. Judas Iscariote cumple la profecía del Salmo 41, verso 9.
Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Querido amigo, con todo Judas fue plenamente responsable de sus actos. El Señor Jesús dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La Biblia dice que los principales sacerdotes tomaron el dinero de sangre de Judas y compraron un campo de alfarero, como se le llamaba a ese lugar, como lugar para enterrar a los extranjeros, porque así se cumplía una profecía que está en Zacarías, capítulo 11, verso 12 y verso 13. Después de la muerte de Judas y de una información adicional, el Evangelio de Lucas nos cuenta que con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ese detalle que uno puede aprender adicionalmente de Lucas es que después que Judas se ahorcó, su cuerpo muerto cayó en el mismo campo adquirido con sus ganancias mal habidas. Considerando el hecho de la cercanía de Judas con el Señor Jesús durante esos 3 años de ministerio, es difícil imaginar cómo podía seguir adelante con esa traición. Esta historia de Judas nos enseña a guardarnos en contra de defectos pequeños y graduales que ganan fuerza y poder en nuestras vidas. Cuidado con esto, revísate con esto. Si hay cosas pequeñas que tienen que ser quitadas, pídele al Señor que las quite ya y corrígete. Porque esto podría abrir más adelante una puerta a influencias que traerán acontecimientos no gratos. La historia de Judas también es un gran recordatorio de que las apariencias pueden engañar. El Señor Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿es que no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Pero el Señor Jesús declara ahí: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas enseñanzas son para nosotros. Es posible estar cerca de Jesús y a la vez estar lejos. Judas estuvo tan cerca, lo vio con sus ojos, lo palpó con sus manos, recibió su enseñanza, fue lleno de esa presencia para desarrollar algunas labores. Caminó con él, conocía al Señor Jesús. Sin embargo, pudo más su avaricia. Mira, revisemos nuestro corazón hoy. Revisemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos caminando delante del Señor todos nosotros? Todos ahí a la hoguera, todos. Que el Señor nos ayude. Si hay en nosotros vestigios, síntomas, señales de que nos parecemos en algo a Judas, sea el Señor hoy, estimado amigo, sea el Señor hoy sobre nuestra vida, ayudándonos. Sea el Señor en este día, guardando nuestro corazón. Este hombre lleno de avaricia, cuando vio que quizás los escribas y los fariseos buscaban una ocasión para hacer caer al Señor, el Señor Jesús no fue políticamente correcto, predicó la palabra de Dios, predicó en contra de los falsos creyentes, de los fariseos, de los escribas. Hablaba de ellos de manera fuerte. Le decía a sus discípulos, a la multitud: guárdense de la levadura de los fariseos. Lo dijo de frente. La Biblia dice que los fariseos y los escribas religiosos de su época sentían incomodidad. Necesitaban sacar del camino al Señor Jesús, y el que se prestó para todas estas artimañas fue Judas, porque estaba descuidando el verdadero caminar con él, porque tenía esas raíces de avaricia, y entendiendo que querían
tomarle, pero no tenían cómo, porque en realidad no había ningún argumento, nunca existió ningún argumento, fue todo un invento. Judas, dice la Escritura, que se acerca y les ofrece y hace este trato de muerte con estos impíos para entregar al Señor Jesús. Todo puede comenzar con una invitación, estimado amigo. Con una invitación muy seductora, muy sutil, muy escondida, muy inofensiva a nuestros ojos quizás. Pero el fin puede ser camino de muerte. ¿Por qué no pedirle al Señor hoy que nos ayude, que nos perdone? Señor, no queremos ser como Judas Iscariote. Gracias por lo que dejaste allí plasmado de este hombre. Señor, pero guárdanos de ser como Judas Iscariote. Guárdanos de parecer estar cerca de ti y a la vez estar lejos. Guárdanos. Quita de nosotros toda raíz de avaricia, de pecado, de maldad, que nos quiere engañar a nosotros mismos. Guárdanos, por favor. Y ayúdanos a ir hacia adelante, a ser genuinos, a caminar contigo de manera real, sin perder la vista en ti. Guarda nuestro corazón. Dile eso al Señor hoy. Padre, guarda mi corazón. Que mi corazón sea una ofrenda agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.